Y empezamos el segundo bloque de este evento, que no por ser segundo es menos importante, sino al contrario. Yo creo que es digamos, los cimientos o la parte básica de cualquier proyecto de Copilot. Vamos a empezar ahora con el panel de partners, luego veremos a Copilot funcionando con las novedades y finalmente conoceremos de la mano de Raquel la importancia de la protección del dato y la seguridad de los proyectos de Copilot. Para el panel de partners que tenemos aquí, yo le comentaba antes a Chema que, a ver, no tenemos la receta. Chema soy yo. Le comentaba a Chema, te comentaba a ti, de hecho. Que no tenemos la receta mágica para que un proyecto de Copilot salga bien. Hay muchos flecos que pueden hacer que sea exitoso o que se atranque, pero que no teniendo la receta sí creemos que hay un ingrediente que no puede faltar, que es un partner que acompañe al cliente en el proceso de gestión del cambio y de adopción de una tecnología tan sencilla y a la vez tan compleja que necesita de cambio de hábitos por parte de los usuarios. Entonces, para ello, hoy tenemos, la verdad es que un panel, desde mi punto de vista, espectacular de ponente. Lo que tenemos es poco tiempo, aquí te lo dejo caer, ya está, no te digo más. No puedo hablar. Entonces, os voy a presentar a cada uno porque me sé los nombres, pero es que los cargos son muy complicados. Javier Ochoa, que viene de Accenture, que aparte es el director de la unidad de negocio de Microsoft, sabe muchísimo de IA. ¿Te parece así bien, no? Perfecto, ya está. Yaiza, que era Program and Change Lead en Capgemini, si no me equivoco. Los de Change, Accelerator. Accelerator, además. Con Marcos es mucho más fácil porque tiene que ver mucho más con Copilot, Copilot Practice Lead. José Javier, director de Low Code y Digital Workplace dentro de Minsight. Y finalmente Manuel, director general de Tokiota. Muchísimas gracias a los 5 por hacer un hueco y compartirnos vuestra experiencia interna y con clientes. Y todo esto está moderado por Chema, que además de saber muchísimo de Copilot, es nuestro director de Enterprise en el segmento de partners en Microsoft, que es GPS. Sin otro particular, mil gracias, Chema. Muchas gracias, Antonio. Bueno, primero quería daros las gracias por estar hoy aquí con nosotros, ¿vale? Y compartir esta mesa. Vamos a obviar que nos ha hecho spoiler de todas las preguntas que teníamos preparadas, ¿vale? Con lo de gestión del cambio. Yo sí quería matizar un poco lo que decía Antonio. No es un tema de pares, es un tema de socios. ¿Vale? Creo que lo comentábamos antes en el café y yo creo que es una idea de lo que hemos aprendido este año. Los proyectos que estamos viendo de Copilot y de adopción de IA generativa en las compañías son proyectos multidisciplinares, con muchos ángulos que vamos descubriendo a lo largo de los meses y que quizá, pese a lo que podríamos pensar, ya no son tanto proyectos de tecnología, sino como proyectos de organización. Y eso requiere de una asociación de colaboradores, de socios, de empresas que van en el viaje aprendiendo y colaborando normalmente a 3 bandas, entre cliente, vosotros como colaboradores, como socios, no solamente como partners, y nosotros acompañándoos, ¿vale? Yo creo que aquí la palabra, además, en este tipo de proyectos va un poco más allá, ¿vale? Yo quería empezar, antes de lanzaros las preguntas, con 3 datos que creo que son relevantes y que muestran un poco lo que hemos aprendido en estos 12 meses. Nosotros presentamos en mayo un informe, creo que se ha comentado antes, el World Trade Index. Presentamos todas las primaveras antes de verano. Y yo, como parte de Microsoft y del trabajo que estamos realizando con los clientes, cuando lo leímos, nos sirvió para poner en lugar datos que veíamos en el día a día y en las experiencias que teníamos. Y yo quería recalcar 3 datos para daros paso ahora con las preguntas. El primero era que sobre los 31.000 usuarios que se había hecho la encuesta en 31 países, el 79% declaraban usar la IA generativa ya fuera de manera personal o incluso de manera personal/profesional, ¿vale? Y bueno, ahí lo dejo para vuestros comentarios. Lo cual nos demostraba que estaban pasando cosas que no siempre se observaban en el día a día, uno. El 79% de los líderes de las organizaciones del Forbes 500 declaraban que están realmente preocupados o por lo menos abiertos a entender cómo la IA generativa y la IA en general va a transformar no su empresa, sino todo su negocio y su ecosistema industrial y cómo afrontar esos retos. Y a la vez estaban preocupados de la velocidad de implementación de la estrategia. ¿De acuerdo?
Y también quiero saber vuestra opinión sobre cómo se implementa esa estrategia. Si es una estrategia de cómo se implementa la IA o entender cómo la IA afecta a tu estrategia, que parece lo mismo, pero no siempre lo mismo, ¿de acuerdo? Y a la vez, lo que tú comentabas antes, Javier, en el café, la diferencia entre luces largas y luces cortas. Como todos sabemos que hay que hacer algo, todos tenemos urgencia por hacerlo, pero no nos olvidamos de que hay que hacerlo bien muy a corto plazo y cómo balancear el recoger resultados muy a corto en entornos cambiantes donde estamos aprendiendo, que son siempre un reto, versus lo que tengo que hacer también a largo. ¿Vale? Y ahora entro con vuestras preguntas. ¿Vale? Bueno, a ver, la primera ronda de preguntas, y quiero empezar por ti, Marcos, tiene que ver con qué hemos aprendido en estos últimos 12 meses. ¿Vale? Como organizaciones, como entorno, como colectivo que estamos trabajando en esto. Y sí me gustaría que nos compartieses con nosotros la experiencia como KPMG internamente, cómo lo estáis adoptando. Creo que tenéis un gran proyecto a nivel corporativo. Si pudieras compartir con nosotros. Sí, a ver, bueno, la pregunta además es muy pertinente porque justo la semana pasada alcanzábamos el despliegue de la licencia número 55.000 a nivel mundial en KPMG. Y a nivel local, en España, estamos en 1/3 de los empleados. O sea, tenemos un despliegue bastante grande de Copilot. Y hacíamos una reflexión, las personas que estamos involucrados en ese grupo de trabajo, sobre cuáles son los principales retos, ¿no? Y los principales stoppers que nos hemos encontrado. Entonces, lo intentamos sintetizar en una frase, y que es una frase que a lo mejor alguno de vosotros me habéis oído decirlo alguna vez, y es, oye, Copilot es una tecnología que no puedes tirar a la cara del usuario, ¿no? Y voy a intentar explicarlo un poquito más. ¿Qué significa que no puedes tirarla? Pues estamos acostumbrados a hacer despliegues de tecnología pues más tipo RP, CRM o similares, donde tú pones el Go Live el día 1 y a partir de ahí las facturas tienen que salir por ese RP. No tienes otra opción, no puedes elegir. Estamos obligando prácticamente al uso de la tecnología con lo que le puede aportar al usuario. Sin embargo, Copilot es una tecnología que tú tienes que explicarse al usuario las ventajas que le aporta, porque si no, probablemente no la utilice. Si tú le das a una persona el día de mañana una licencia de Copilot, probará, pero no entenderá de verdad qué le puede aportar en su día a día. ¿Por qué? Porque tiene que hacer un cambio de mentalidad. O sea, nosotros lo que hemos visto y la estrategia que estamos siguiendo en KPMG es intentar cambiar la mentalidad de la persona que recibe una licencia de Copilot para que vea el valor de aplicar la técnica de Gen AI First. Y os voy a poner un ejemplo. Sí. Un ejemplo que me pasó a mí mismo. Tenía una lista con un montón de 2000 y pico líneas de clientes y yo tenía que filtrar, quería sacar pues, lo que podían ser competidores nuestros, ¿no? De esta lista. Entonces, haciendo un poco la reflexión, hilando con lo que comentó Carolina al principio, si me voy a leer incluso pre-internet, si tuviese una lista de clientes de 2000 y pico y tengo que sacar lo que son mis competidores, pues tiraría de memoria, preguntaría a mi compañero, me buscaría alternativas para ver cómo puedo filtrar esa lista, ¿no? Sería un proceso lento y me llevaría probablemente horas. En la era de Internet, pues haría una búsqueda en Google, sacaría los competidores e intentaría filtrar. Pues entre una cosa y otra, 20-30 minutos. En la era de Copilot me llevó 1 minuto. Le pedí a Copilot que me quitase esa lista los competidores y me lo hizo. ¿Por qué pensé así? O sea, ¿por qué el cambio de mentalidad? Porque yo dije, oye, ¿cómo me puede ayudar, siempre que voy a enfrentar una tarea, cómo me puede ayudar Copilot para ejecutar esa tarea, ¿no? Entonces, eso está muy en el core de la estrategia que estamos siguiendo en KPMG para el despliegue, como os he dicho, bastante grande. Si no conseguimos ese cambio de mentalidad del empleado, es muy complicado. Entonces, esto te lleva a 3 derivadas que en mayor o menor medida estamos intentando abordar. Una de ellas es la hiperpersonalización de la adopción, es decir, intentamos que la adopción encaje con el usuario. A nuestros equipos de Tax and Legal no les puedes abordar igual que al equipo de asesores o al equipo de consultoría. No tiene nada que ver. Tienes que hacerle ver a ese grupo de usuarios cómo le puede aportar el uso de la IA generativa. El segundo punto de los 3 que creemos que hay que abordar es todo lo que tiene que ver con la correcta selección de los primeros usuarios que involucres. Eso es clave, porque son los que van a ser los tractores y los que van a traccionar, y eso creemos que lo hemos hecho bien. Y, por supuesto, el seguimiento. O sea, nosotros tenemos un seguimiento, métricas de cómo está funcionando la adopción. Porque si quieres que esto escale y que escale rápido, nosotros hubo un momento que dimos un salto muy grande en número de licencias, tienes que ver que eso está permeando en la organización. Y no es sencillo. Yo me quedo con 2 cosas que has dicho y doy paso a Yaiza. La diferencia entre proceso y skill. Las aplicaciones tradicionalmente definen procesos que ejecuta una persona. Esto va a los skills de la persona, no tanto al proceso. Yo creo que es una parte clave y eso une con lo siguiente que has dicho, y creo que es cómo personalizar la experiencia de la adopción por perfil, no tanto que el Copilot sea específico por perfil, lo cual también es muy relevante. ¿De
¿de acuerdo? Es muy genérico, es una skill muy genérica y tienes que centrarte en adoptarlo personalmente, no en crearle uno a medida, posiblemente, que es otro camino también con la extensibilidad, pero no es exactamente lo mismo. Tú, Yaiza, desde Capgemini, en los proyectos de gestión del cambio, ¿cuál es el mayor insight que habéis cogido este año, que has entendido viendo a los clientes y trabajando con ellos? A ver, bueno, muchas de las cosas que ya Marcos ha dicho las comparto. Y por Lo siento por ti, Javier, es el último. Para contar todas antes de que te llegues. Compartirlo de todo. Después ahondas y mejor, así cierras con broche de oro. Como decía, pues es un cambio cultural. Muchas de las personas lo ven como simplemente tengo un nuevo botón en la herramienta, tengo un upgrade en M365 y no es así. Va mucho más allá. ¿Por qué tanta formación cuando es algo tan fácil de utilizar y tan intuitivo? Es importante la formación, pero desde el punto de vista del acompañamiento, de que los usuarios entiendan todo el valor que le puede aportar y que lo puedan poner en práctica, ¿vale? Que en el día a día, o sea, sí es verdad que los casos de uso y la hiperpersonalización es algo que va muy presente, pero tenemos que caminar también antes de correr. Nos hemos encontrado con clientes que desde el día 1 para asignar las licencias, por ejemplo, lo que están pidiéndole a los usuarios son casos de uso, cuando todavía no saben las funcionalidades básicas, no saben lo que puede y lo que no puede hacer. Y ahí es importante gestionar las expectativas para que la primera impresión y las primeras interacciones con la herramienta no sean decepcionantes, porque tenemos que entender muy bien qué es lo que hace, qué me puede ayudar. Y a partir de ahí trabajamos de la mano con ellos para entender esos casos de uso específicos. No llego yo, ya evidentemente tenemos experiencia, tenemos otros clientes, tenemos nuestros casos de uso levantados, pero es muy interesante hacerlo junto con ellos y que ellos mismos digan, oye, en mi día a día, ¿cómo me puede resolver esto? Una anécdota, tenemos un usuario que luego nos decía, yo prefiero que del salario me descuenten los X dólares que cuenta la licencia a que ahora me quiten Copilot. Entonces, bueno, por ahí algún CEO me dijo, vamos a poner eso en la próxima encuesta que mandemos a los usuarios. Ese dato existe, no tenía apuntado del World Index, pero es el de la pizza, ¿no? ¿Cuántos me lo contestan? Pero cuando llegas a ese grado de, digamos, de uso y de cambio cultural, es muy interesante. Yo, la verdad, estoy muy ilusionada con estos proyectos porque ponen en el centro a las personas, mucho foco en lo que les puede ayudar y, por supuesto, ser rigurosos a la hora de medir es importantísimo porque al final siempre somos muy de números. Yo soy ingeniero y a pesar de que estoy en todo el mundo del change y yo creo que eso es una de las cosas que nos ayudan a subir y a elevar, pero hay muchas cosas que no se puede cuantificar. Ejemplo, una minuta de una reunión. Si tú la sacas, tú puedes decir cuántos minutos te ahorras haciéndolo con Copilot o sin hacerlo. Pero ¿cuántas reuniones no habéis ido que nadie saca el resumen, nadie manda los próximos pasos porque te toma tiempo, porque estás liado y luego a lo mejor te tienes que volver a reunir, volver a repetir lo mismo? El tiempo de todas las personas que fueron a la reunión y no se hizo nada y los próximos pasos. Entonces, va mucho más allá. Entonces, contemos, pero entendamos que estamos siendo incluso conservadores cuando hablamos de las 2 horas, hora y media semanal que nos salen en los primeros tiempos de ahorro. Fíjate, de lo que has dicho yo me quedo con lo de andar antes de correr, lo de adaptarse mentalmente a sacar el mayor partido antes de empezar a pensar en qué casos de uso tengo que hacer, ¿no? Yo creo que eso es un gran mensaje. JJ, ¿puedo llamar? Sí, claro, sin problema. ¿Qué tal, José Javier? Creo que, basado en lo que han comentado otros ponentes antes, tienes una experiencia muy valiosa como Minsight, como Indra, a día de hoy, en vuestra propia experiencia, de cómo habéis dicho en los últimos meses la adopción y qué insight estáis tomando. Yo creo que es muy relevante en vuestro caso, tanto como socio en el mercado a la hora de ir a los clientes a implementarlo, como por vuestra propia experiencia como multinacional española que trabaja en múltiples geografías y cómo lo estáis abordando los cambios culturales, las barreras culturales, la gestión de proyectos en múltiples países y cómo os está ayudando. Pues sí, la verdad que desde Minsight, la verdad que somos unos creyentes en la inteligencia artificial generativa y en particular en los Copilot de Microsoft, ¿eh? Nosotros tenemos varios miles de licencias implantadas, hemos empezado obviamente en España, en proactivo, pero ya estamos poco a poco yendo a los países.
Y nosotros trabajamos con los dos copilots principales vuestros, ¿no? Con el GitHub, ¿vale? Y el M365 Copilot. Y para nosotros, la verdad, que hemos hecho la adopción de los dos en paralelo. Y la verdad que estamos muy, muy contentos porque, lo que decíamos, la gente, como se lo quites ahora, protestan mucho. O si a un momento no le funciona por alguna razón, ¿no? La verdad que ponen muchas veces incidencias solamente porque ya no me funciona, ¿no? Entonces, la verdad que el impacto y la adopción está siendo bastante importante. Y ahora estamos ya en el punto que en el Copilot de M365 ya la gente proactivamente lo está pidiendo. Ya estamos en el punto de, oye, las áreas que se han decidido, se ha segmentado, se ha hecho todo el proceso, se ha hecho los champions, la gestión del cambio en general, ¿no? Y lo que ahora está ya creciendo exponencialmente y en el punto en el que el boca a boca ya está haciendo que nuestros compañeros nos lo pidan, nos lo pidan a nosotros. Te repregunto, con lo que estás diciendo, con el comentario que haces, y lo hablábamos antes, o ya nos habló en algún momento, la importancia de la escala, ¿no? Es una habilidad humana. Y la habilidad humana se suele aprender por contacto, por imitación, porque hay una masa crítica alrededor. No solamente que os lo reclamen, sino que vosotros estáis percibiendo que la adopción de los nuevos usuarios a partir de una masa crítica es mucho más rápida. O sea, que el hecho de que no tardas lo mismo en enseñar a los 100 primeros que a los que van de los 1000 a los 2000 Pero mucho más rápido. Por las poblaciones. O sea, que la adopción crece en velocidad cuando la masa alcanza por imitación. Y lo que vemos es que es proactiva. Que al principio hay que empujar mucho para que se empiece a usar y conforme los usuarios van usándolo, lo usan más y el de al lado lo ve y yo también lo quiero y es más espontáneo. Ya no tienes tanto que empujarlo nosotros internamente, que es lo que al final al principio un poco pasa, y luego al revés es mucho más dinámico, espontáneo y exponencial. Y luego sí que en nuestro negocio, que el negocio nuestro es de integrador de TI, ¿no? Es importante un caso concreto que nos ha impactado el negocio de una manera relevante. Nosotros tenemos muchos proyectos en España, pero también en Inglaterra, en la Unión Europea tenemos muchos y demás, y los españoles no somos los mejores con los idiomas, ¿no? Entonces, la verdad que lo estamos usando mucho para tener las reuniones con los usuarios de negocio de nuestros clientes, donde en la misma reunión hablamos a veces 2 y 3 idiomas, y Copilot nos ayuda un montón a dar fe, a resumir, a luego consultar si se ha hablado de los distintos temas, nos ayudan a esa toma de requisitos y encima es que le da igual los idiomas. A dar la seguridad a los equipos, nos da una seguridad a nosotros y que está funcionando muchísimo mejor las tomas de requisitos de grandes proyectos y se han ya en diferentes idiomas, que para nosotros era casi ciencia ficción. Fantástico, fantástico. Muchas gracias. Manuel, termino la primera vuelta contigo. ¿Qué habéis aprendido desde Tokiota en estos 12 meses, en el contacto con los clientes y en el acompañamiento que habéis estado realizando? Bueno, la realidad es que lo que nos hemos encontrado, hay un elemento creo que importante y clave en todos estos procesos de adopción, y es que los comités de dirección, el equipo directivo, estén muy involucrado y sponsorice, ¿no?, estos proyectos. Por varios temas, ¿no? Primero, porque permite alinear la adopción a las prioridades estratégicas, a los objetivos, y poner mucho más foco, ¿no?, y dirigir esos proyectos de adopción. Segundo, os hablaba antes de confianza, ¿no?, porque permite generar confianza en las personas, en los empleados y evita barreras, ¿no?, frente al cambio, porque esas siempre van a estar ahí, esas barreras frente al cambio. Y por último, yo creo que hay un tema de facilitar los recursos, resolver conflictos y demás, ¿no? Con lo cual, para nosotros esa involucración es clave. Y en los proyectos, además, cómo lo estamos haciendo y cómo les involucramos en diferentes ejes. Por un lado, comunicación. Tienen que ser partícipes de esa comunicación, desde el lanzamiento del proyecto hasta comunicar avances, beneficios, porque eso también crea una dinámica de que ellos entiendan, ¿no?, cómo se están moviendo esos proyectos de adopción. Segundo, además del tema de comunicación, que ellos prediquen con el ejemplo. Y esto no siempre es fácil, ¿no? Y de hecho nos hemos encontrado con diferentes escenarios en función del tipo de la compañía, de la cultura, y nos hemos encontrado con comités que han preferido sesiones básicamente formativas, una sesión, 2 sesiones, y que son suficientes a veces porque ellos entienden el valor. En otros casos hemos visto aproximaciones de ese comité y cada una de las personas
pues ha buscado un acompañamiento mucho más personal y sesiones con cada uno de ellos y luego un acompañamiento mucho más ad hoc. Incluso ha habido casos, ¿no?, donde hemos incluido ese comité como parte de esos 300, 500 iniciales, y ahí muchas veces probablemente no hemos tenido que cambiar el enfoque porque sus agendas, su tipo de actividad, su forma de hacer es diferente, con lo cual los modelos que mejor funcionan son los más personalizados, ¿no? Y bueno, además de comunicación y de alguna manera ser ejemplo, yo creo que Copilot trae muchos cambios en los procesos, en formas de hacer, y es importante que ellos vayan sponsorizando y de alguna manera ratificando eso. Me quedo encapsulando el liderazgo y la sponsorización desde la parte superior de la compañía hace falta, pero no una sponsorización tradicional, sino proactiva, ¿no? Desde la creencia de que realmente, y yo creo que encaja muy bien con el dato que comentábamos del World Trade Index, ¿no?, del 79% creen que va a cambiar el negocio y que lo entiendan y sean capaces de ser los impulsores proactivamente. Javier, nos llevamos mucho tiempo hablando de esto, ¿verdad? Muchos meses. Llevamos tanto tiempo hablando que voy a contar una cosa que igual hay gente que no sabe. En julio del 23, me parece que julio del 23 nos juntamos seguro que muchos habéis estado en la mesa redonda que tiene Microsoft allí en sus oficinas, y nos contaban estos señores que iban a traer un producto y nos llaman: oye, esto es de Accenture de Tecnología, podéis venir. Y cuando llegamos allí, y digo, hemos venido de tecnología y creo que nos hemos equivocado. Tuvimos la suerte que en Accenture somos muchos, de hecho hay 2 ex aquí, que volví a mi casa y llamé a nuestros amigos de Accenture Song, que son expertos en concepto de experiencia y conocer cómo funciona la mente, y les dije, esto va a ser más vuestro que nuestro. Y vinieron y dijeron, igual tenemos que contar con los de estrategia y consultoría porque saben mucho de talento y de organización. Y digo, como sigamos trayendo gente, vamos a dedicar a toda la compañía solamente a esto, que es lo que nos pasa hoy. Sí, sí. Gracias a eso, que pensábamos que iba por un camino, he ido por otro. Y a tener en cuenta a alguien en la compañía como Guille o Alberto, que les habéis oído, necesitas un creyente. Nosotros estuvimos todo agosto trabajando con Guille para entender qué quería hacer Repsol. Necesitas un creyente, porque el objetivo de todo esto, y Alberto lo define muy bien, es hacer clic. Si tú consigues hacer clic en las personas, esto es como de las patatas aquellas famosas de cuando a veces pop ya no hay stop, pues cuando os ha preguntado Carlos lo de levantar la mano, aquí la habéis levantado todos, y cuando ha dicho quién va a dejar de usarlo, nadie la ha levantado. Es imparable y es transformacional, pero hay que empezar poco a poco. Me ha encantado el modelo eso de empezar poco a poco, los detalles, y nosotros hemos descubierto la actitud. Mirad, esta semana no es muy buena para los madridistas, es una realidad, pero yo lo soy, no pasa nada, lo asumimos, hemos tenido momentos mejores. No sé qué ha pasado, ¿eh? Pero no pasa nada, vamos a ir un par de semanas más atrás cuando perdíamos 2-0 en casa en Champions y remontamos tras un 5-2 y le preguntan a Ancelotti, ¿qué has hecho para que el equipo cambie en el descanso? Y dice, yo no podía llegar y decirles, chicos, os han metido 2, ya podéis meter 3, porque me iba a decir, el espabilado, ¿no? Dije, trabajad los detalles. Haced foco en la presión, en no fallar un pase y en ganar los duelos individuales. Y eso os va a hacer cambiar la actitud. Si conseguís cambiar la actitud, y es en lo que más nos estamos preocupando, realmente conseguiréis historias como la de Repsol y Ferrovial. Muy bien. Ahora, me gustaría volver con Manuel, ¿vale? Hasta ahora hemos mirado qué hemos aprendido todos, como colectivo, que estamos en esto, que hemos aprendido en los últimos 12 meses, cómo podemos mejorar día a día y seguir aprendiendo desde aquellas primeras reuniones hasta el día de hoy. Me gustaría mirar a 12 meses vista, ¿de acuerdo? O a 12, o a 24. ¿Cuáles son los retos que entendéis, que están encima de la mesa en este momento y que va a haber que abordar los próximos 12 meses? O sea, yo estoy seguro que si nos fuéramos hace 12 meses y superamos lo que sabemos ahora, haremos muchas cosas mejor de las que empezamos a hacer hace un año, y eso es lo que intentamos hacer todos los días, llevándolo a los clientes y a las organizaciones. Pero si tuvieras que mirar de aquí en adelante, ¿cuál crees que es el punto clave? Os pediría uno a cada uno, ¿vale? ¿Cuál es el punto clave que tenemos que tener todos los que estamos aquí en la cabeza para afrontar con éxito esto en los próximos 12 meses? Bueno, yo creo que cuando hacemos balance, ¿no?, y hablamos de 12 meses o 24 meses y pensamos en los últimos 12 o 24 y cómo nos hemos movido todos tan rápidamente, es muy difícil, ¿no?, anticipar. Sí. Yo creo que hay un elemento clave, ¿no?, que tenemos que llevar a todas las organizaciones, a las nuestras, a las primeras y a nuestros clientes, y es esa cultura de aprendizaje continuo.
yo creo que, bueno, pues al menos en muchos de nuestros clientes ya esa fase de convencimiento ya ha pasado, ya tenemos pues esos escenarios con 300, 500, incluso en algunos casos casi 1000 empleados usando Copilot. Yo creo que estamos en la fase de escalar, ¿no? De llevar esos copilots a toda la organización y poner en marcha pues modelos pues con formación, con métricas, con acompañamiento. Bueno, yo creo que sobre eso todos podemos hablar y coincidir y demás, ¿no? Pero bueno, dotar a nuestros empleados de esas habilidades. Y creo que además el Copilot nos ayuda muchísimo, ¿no? Los Copilots nos ayudan en la medida en que están integrados en las herramientas que utilizamos en nuestro día a día, con lo cual la adopción probablemente va a ser mucho más fácil que en otros escenarios, ¿no? Porque al final todos tenemos nuestras herramientas de productividad, nuestras herramientas financieras y eso va a fomentar, ¿no? Y va a fomentar también un cambio importante, ¿no? Creo que vamos a evolucionar, tenemos que evolucionar desde un escenario actual donde el Copilot nos trae eficiencia, pues ahorro de tiempo, mejora de calidad, por supuesto, en nuestras actividades y, por lo tanto, más competitividad a nivel personal y de organización, a un escenario donde nuestros empleados, nuestras personas, sean capaces de identificar nuevos casos de uso para aplicar a los procesos, ¿no? Con lo cual, vamos a movernos, ¿no? Para mí la clave es inversión en personas. Yo creo que lo venimos hablando a lo largo de la mañana, la clave ahora es invertir en personas. Los analistas no se ponen de acuerdo en cuánto, pero por cada euro que pongamos en tecnología, probablemente hay que poner 2 o 3 en la compañía, en el acompañamiento personas, porque al final lo que buscamos ya no solo personas que se adapten al cambio, lo que estamos buscando son personas que generen ese cambio dentro de nuestras casas. Pasando a José Javier. José Javier, ¿cómo veis desde Minsight los retos de los próximos meses y los puntos claves para triunfar en sacarse el máximo partido y transformar la organización? A ver, desde nuestro punto de vista, la plataforma, la solución Microsoft 365 Copilot tiene un potencial enorme. La verdad, yo creo que incluso en general los clientes todavía no están viendo ese alto potencial que tiene de ir incluso más allá de los Copilot estándar que estáis sacando, que están muy bien, pero nosotros queremos ir un pasito más allá. Ya estamos empezando a dar los primeros pasos con un cliente asegurador y demás, ¿no? Donde lo que queremos hacer es vuestros propios Copilot. Que cada cliente tenga los Copilot que necesite para su negocio. Nosotros, en una aseguradora bastante grande española, lo que hemos hecho dentro de nuestro servicio de Workplace, hemos puesto pues, un Copilot Studio con Power Platform y ya en cualquier momento, 24/7, y con todo con lenguaje natural, puede abrir un ticket, cerrarlo, consultarlo cómo está, gestionarlo. Y la verdad que ha tenido un impacto muy grande, se han reducido los tiempos y la verdad que tiene un impacto directo en el negocio, en el cliente, y la verdad que para nosotros ha sido muy interesante dentro de ese servicio. Es que para nosotros el Copilot es la puerta de entrada para la IA generativa a las unidades de negocio de nuestros clientes. Para el negocio tiene que pensar que esto es el primer paso, pero hay muchísimo más que se puede hacer con el roadmap de la extensibilidad, con toda la IA detrás de Azure y demás. Y luego lo importante también de las organizaciones es entender ese potencial, entender hasta dónde creen que podemos llegar entre todos y adaptarlo a su organización. Pero al final, esto no es una herramienta, como decíais antes, como un RP que emite facturas, ¿no? Esto es algo que ataca los skills de los profesionales de negocio, que va a ser encosetado, cada organización tiene su propia forma de trabajar y cada organización tiene que entender muy bien cómo capitalizar esos impactos. Y eso es, la verdad, que es el reto que tenemos entre todos. Escalabilidad y personalización. Esos son los dos retos. Marcos, ¿cómo veis desde KPMG los próximos 12 meses? ¿Dónde hay que incidir para que los clientes tengan éxito e impactar al negocio de manera audaz? Bueno, yo creo que aquí la clave es transmitir el valor, ¿no? O sea, porque hacia dentro y hacia fuera de la organización, y el valor es algo que es muy etéreo, porque en el entorno organizativo muchas veces el valor lo asociamos a esto, y no solo el dinero. Hay otros valores, hay otras palancas que aporta el valor. En ese sentido, una frase y esta te la robo a ti, Chema, porque me gustó mucho y hila mucho con lo que voy a contar a continuación,
Y es que lo que estamos viendo con Copilot Parameter 6.5 es que esto no va tanto de encontrar la pepita de oro gigante, sino es más bien polvo de oro. Es intentar buscar esas microproductividades. ¿Nosotros qué estamos viendo? Estamos viendo 3 tipos de organizaciones. Y es un poco simplista, pero vais a entender bien el matiz. Un tipo de organización pues más centrada en buscar esa pepita de oro, en, oye, vamos a identificar el caso de uso que tenga un retorno brutal, hipercomplejo, que ataque el proceso end-to-end, etc., etc., con IA generativa. Nos estamos encontrando organizaciones que van más a ese polvo de oro, de, oye, vamos a buscar esas microproductividades, vamos a extender M365 Copilot dentro de toda la organización y vamos a sentar las bases. Y luego el tercero, que para nuestro punto de vista es el más peligroso, que son organizaciones que están en el formato wait and see. Y vamos a esperar a ver qué hace el de al lado, vamos a darnos un poquito de tiempo. Aquí el peligro está en que llevamos un año solo y es que parece que llevamos 15. O sea, es increíble lo rápido que hemos ido. Imaginaros, la inercia cada vez va más. Si nos queremos subir a ese tren dentro de 6 meses, es que nos va a arrollar, ¿no? Entonces, ese tipo 3 de organizaciones, pues oye, el llamamiento a cambiemos algo, y las otras 2, pues no son incompatibles, hay grises, todos lo entendemos. Pero sí que es verdad que un enfoque muy acertado es, oye, busquemos ese polvo de oro, busquemos esas microproductividades, extendamos esto dentro de la organización, por lo menos para cambiar la mente de los empleados, que haga ese clic que hablábamos antes. Oye, que el empleado empiece a pensar en Gen AI first. Si empieza a pensar así, el otro, la pepita de oro grande va a venir, porque el propio empleado la va a poner sobre la mesa. Entonces, es una estrategia de 2 velocidades que tenemos que trabajar en paralelo y ahí tenemos que ser capaces de acompañar a la organización. ¿Cómo medimos ese valor? Y ya cierro, Chema, perdona. Porque si no le quitamos a Javier. No, nada. Pobre Javi. Ya por cerrar, medir el valor, y lo hablábamos antes también en el café, estamos muy obsesionados con medir las horas, ¿no? El retorno en horas. Y es verdad que ante los comités de dirección de las compañías hay que justificar el gasto, y está claro. Y a lo mejor hay que hacer ese ejercicio, pero el valor no solo viene por ahí, también viene por la satisfacción, lo hablamos antes, lo comentabas tú, Chema, la gente, los empleados ya están usando IA generativa, aunque nosotros no lo sepamos, nos guste o no nos guste, pongámosle las herramientas para que lo tengan. Y luego también desde un punto de vista la calidad. Nosotros estamos ayudando a los clientes a medir la calidad no solo autopercibida por el que usa IA generativa para hacer sus trabajos, sino por parte de los peers que reciben ese trabajo y dicen, este trabajo está más fino, está mejor. Pues eso también es importante. Muy bien. Yaiza, por favor. Vale, bueno, pues está claro, como comentaba, esto no hay quien lo pare. Ya el business case dio, el ROI está demostrado que da. Vamos a hacer extensibilidad a lo ancho, es decir, a más empleados. Vamos a hacer también a profundidad la extensibilidad con otras herramientas, con Copilot Studio, con etc. Y también que hay que pensar cómo eso impacta nuestra estrategia y cómo nos tenemos que adaptar como organización. Nosotros hemos sacado del Capgemini Research Institute recientemente un estudio de cómo va a cambiar todo el panorama de los empleados. Entonces tenemos que ya ir pensando ese paso más. ¿Cómo capturo todos estos beneficios? ¿Cómo voy a formar a mi gente? ¿Cómo voy a hacer mi estrategia de recruiting? ¿Qué tipo de perfiles voy a necesitar ahora? ¿Y cómo le voy a hacer el nuevo plan de carrera? Porque pues, el crecimiento va a ser muy, muy acelerado y todo esto nos va a impactar y digamos es lo que tenemos que tener en cuenta para que en la organización luego este valor se evidencie, ¿no? Un poco lo que comentábamos, ¿no? No solamente es cuál es tu estrategia para implementar AI en la compañía o Gen AI en la compañía, sino cómo el Gen AI o el AI afecta a tu estrategia y qué cosas vas a tener que cambiar en tu estrategia por la existencia de esta tecnología, ¿no? Javier, para terminar, por favor. Soy el último, entonces. Copilot, dime algo que no hayan dicho todavía. No, esto no lo puedo decir, pero voy a decir otra cosa. Lo de la medición. O sea, en Accenture, los que nos conocéis, o sea, lo medimos absolutamente todo. Desde el tiempo que pasas en las salas, del tiempo que pasas formando, del tiempo que pasas con un cliente. Podemos llegar a saber el tiempo que se usan los baños, no quién, pero el tiempo, ¿vale? Lo medimos absolutamente todo. Está súper bien medir. Y ahora, esto es opinión. Olvidaos de los minutos. Medid por qué se está adoptando o por qué no se está adoptando. Porque eso es lo que va a transformar vuestra empresa. Esto es un cambio radical. Hace poco en una comida con uno de los directivos de una gran compañía de España me decía, Javier, no te preocupes por el business case, eso lo voy a hacer yo. Tú preocúpate de que mi gente coja esto lo antes posible y antes que la competencia, porque eso es lo que va a cambiar. Y está muy bien meterlo en un modelo transformacional de compañía. Mis amigos de Redella, con los que también estamos haciendo un proyectazo brutal, que tienen un COE de IA específico para transformar la compañía, dentro de él tienen la parte de Copilot. Y cuando hablas con el comité de dirección uno a uno,
que es lo que estamos consiguiendo transformar, solo necesitan saber dónde está el botón. Todo lo demás, para gente que piensa y que tiene ganas y que está en el proceso del clic, es casi inmediato. Entonces los acompañamientos son fáciles. Y si no son fáciles hay que descubrir por qué. Y ahí es ahí donde está nuestro trabajo. Todos lo habéis adoptado aquí. Si alguien no lo ha adoptado, preguntaos por qué. Muy bien. Muchísimas gracias. Yo quería quedarme con 4 cosas, si me dais permiso. Uno de ellos estamos en el momento de extender. Es algo muy transversal. Yo creo que tenemos ejemplos suficientes para entender que no solamente es lo del polvo de oro, hay que ir a buscarlo, pero hay que dárselo a todo el mundo. Que esa extensibilidad, esa expansión hace que la adopción sea mucho más rápida por la imitación, ¿de acuerdo? Que tiene que ir acompañado, no es excluyente, no son estrategias excluyentes, tiene que ir acompañado de una personalización, tanto de la adopción, que es la clave para que las skills de las personas se adapten a la nueva tecnología, como de la personalización del copilot. Pero no hace falta empezar solamente por la personalización del copilot, tiene que estar construida sobre esa extensión de población que captura esas ventajas. Y que no solamente hay que medir, sé que medir un poco, lo siento Javier, hay que medir un poco, pero no solamente va de medir el mucho para entenderlo, sino que además hay que entender la fe en el sistema, por decirlo de alguna manera, y todas las ventajas adicionales. Guille lo dijo antes, cuando dijo, son 120 minutos que no son todos productividad. No sé si Guille se ha ido ya. Yo creo que son productividad todo. Lo que pasa es que tú como compañía, una vez que lo mides, decides qué haces con esa productividad, que ahí es donde entraba el comentario de Guille. Hay un tercio o lo que sea que es health para las personas, hay otro tercio que es socialización y hay otro tercio que lo captura la compañía. Pero todo es productividad y tú decides como compañía, una vez que lo has medido, cómo lo implementas. Porque hay mucha gente pensando en esto me va a reducir los costes. Como nos empeñemos en reducir costes, tocamos hueso. Eso es. Esto nos va a multiplicar nuestras capacidades a todos como personas y empleados hasta el infinito y más allá. Eso es. Decidid. Muy bien. Bueno, muchas gracias por vuestro tiempo y encantado.